Me di cuenta ahorita que no estábamos grabando. Lo sé. Es una subsidiaria de Oscar Inc., que es una empresa que mandó al Estado Unidos por haber comprado a esa licitación todo el contrato automáticamente. Exacto. Before tendría entonces solamente dos sílabas, la del be y for. Bueno, mientras se nos terminan de conectar las 4 personas que están haciendo falta, disculpen, pero voy a hacer un recorderis súper rápido de las diapositivas que ya hemos visto para que las personas que vean esta grabación después pues no queden tan perdidas. Entonces el tema de hoy son los comparativos. Sabemos que utilizamos los comparativos cuando vamos precisamente a hablar y a resaltar las características de una persona, de un animal, de un lugar frente a otra persona, otro animal u otro lugar. O cuando vamos a hablar de las características que tiene un grupo en comparación con otro grupo. Normalmente utilizamos adjetivos, en ocasiones hacemos comparaciones utilizando adverbios, que son los que terminan en L, Y, como beautifully, wonderfully y los demás. Sin embargo, en este momento nos vamos a concentrar en aquellos que terminan en ER, que digamos que es la forma más sencilla de los comparativos. Aquí tenemos 3 ejemplos. His cat is bigger than my dog. Mike is funnier than Isaac. This house is more exciting than ever. Entonces, en el primero podemos darnos cuenta que la característica que estamos comparando es tamaño. Y nos damos cuenta entonces que el sujeto que ponemos primero es el que es más grande que el segundo sujeto. En la segunda oración entonces tenemos el primer sujeto es Mike, es más divertido que Isaac. Aquí siempre vamos a tener que el primer sujeto, digamos que es el que tiene la característica más resaltante. ¿Listo? Y en la tercera oración tenemos This house is more exciting than ever. Aquí no estamos comparando la casa con otra casa, sino que estamos haciendo la comparación de la casa en este momento como la casa ha sido en tiempos anteriores. Para poder hacer esta creación de los adjetivos comparativos como tal y de colocar SER al final, necesitamos primero entender cómo funciona la separación de sílabas en inglés. Entonces tenemos que una sílaba va a ser siempre el sonido de una vocal, ¿listo? Y se crea normalmente cuando tenemos las letras A, E, I, O, U o Y. ¿Listo? La letra Y siempre va a contar como vocal si el sonido que está creando es uno de estos. Acá tenemos el ejemplo con fry. ¿Listo? Suena como la I. Try, cry, dry. Y siempre que la Y suene como alguna de estas, que normalmente va a ser o como esta, se va a tomar como si fuera una vocal. Dependiendo de las veces que ustedes escuchen el sonido de la vocal, esa va a ser la cantidad de sílabas que va a tener la palabra. Listo. Cuando tenemos entonces dos vocales que están una al lado de la otra, que son seguidas, la cantidad de sílabas va a depender del sonido. Entonces, básicamente la separación silábica en inglés siempre va a depender del sonido que se emite cuando se pronuncian las palabras. ¿Ok? Acá free es como si tuviéramos solamente una I. Entonces, free. Eat pasa lo mismo, como si tuviéramos solamente una I. Entonces, tendríamos solamente una sílaba. Mientras que aquí tenemos dos sílabas. ¿Por qué? Porque la palabra se pronuncia bio. Entonces, tenemos by, I, y tenemos después el O. By, O. Ahí entonces tendríamos dos sílabas.
Cuando suena como yesterday, que está acompañado, o sea, hace la función de consonante para dar la E. Pregunta Diego, una posible excepción de la Y, entonces sería cuando funciona como consonante. ¿Listo? Yellow, exacto. Ahí entonces con yellow, digamos que el Y sales de la E y no de la Y. Listo. Y creo que aquí fue donde nos quedamos ahorita. Espérame que me quedó esto acá en toda la mitad. Listo. Aquí teníamos entonces el ejemplo, ¿qué pasa si una vocal es silenciosa? Ustedes saben que hay muchas palabras que tienen letras silenciosas y que no siempre son silenciosas. Entonces, cuando tenemos una vocal que es silenciosa, es decir, que cuando la estamos pronunciando no suena, no la vamos a contar como si fuera una sílaba. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el ejemplo con fire, que tenemos fire. La E no suena por ningún lado. Nosotros no decimos fiery, sino fired. Entonces, como ahí no se hace, digamos que esa separación no es, no serían dos sílabas, sino solamente una. Exacto, Melissa nos dice como blue. Con blue no decimos bluer, sino solo blue. Tenemos solo un sonido vocal que sería ese U. Entonces sería una sola sílaba. Cuando las palabras terminan en le o en les, se va a contar como si fuera una consonante única y exclusivamente si antes de esa LE o esa LS, la letra es una consonante. Entonces, acá tenemos una consonante y tenemos una LE. Entonces, ese LE va a contar como si fuera una sílaba. Mismo ejemplo con purple. Entonces, purple, esta tiene como ese sonido de purple. Ahí nos suena como si fuera también una sílaba. Un ejemplo que no. Tendríamos entonces, saco, aquí no se puede escribir. No, toca así con mi letra, con mi letra. Entonces, un ejemplo de esto podría ser la palabra listo, mobile. Aquí tenemos que sí, termina en LE, igual que humble, igual que purple, pero cuando la estamos pronunciando, espérenme, cambio acá de color, termina entonces en LE, pero cuando la estamos pronunciando nosotros decimos mobile, y esa E nos queda como si fuera insonora. Entonces, como no tiene sonido, no contaría como sílaba. ¿Listo? Hay personas que la pronuncian móvil, hay personas que la pronuncian mobile. En cualquiera de los dos casos, digamos que ese vile del final quedarían L, pero esa E no se escucha. Por tanto, no se contaría como si fuera una sílaba. Hay diferentes métodos para contar las sílabas. ¿Listo? Vamos a ver algunos. El primero es el método de escuchar. ¿Cómo se hace? Básicamente ustedes escuchan la palabra y van a intentar identificar cuántas veces escuchan el sonido de una vocal. Entonces ahí les toca repetir, repetir y repetir. Que es súper importante que tengan claro cuál es la pronunciación correcta de la palabra. Porque si no sabemos cómo se pronuncia la palabra, pues la vamos a estar pronunciando mal y posiblemente entonces la separación de sílabas no nos va a quedar bien. ¿Listo? Volvemos al ejemplo que nos daba Melissa con blue. Cuando nosotros pronunciamos blue, tenemos solamente el U de sonido, entonces decimos, ah, ok, esta palabra tiene solamente una sílaba. Ahorita vamos a hacer ejercicios con todos los métodos, entonces tranquilos que vamos a tener el chance de practicar. El segundo método es el chin method y es básicamente que ustedes se van a poner la mano debajo del mentón. ¿Listo? Hagan el ejercicio. Yo sé que se ve súper gracioso, pero hagamos el ejercicio. Van entonces a ponérsela debajo del mentón y van a pronunciar la palabra laptop. ¿Listo? Laptop.
¿cuántas veces el mentón de ustedes tocó la mano? 2 veces, ¿cierto? La primera vez fue con el la, que abrieron la boca. La segunda vez fue con el to, que también abrieron la boca un poquito. Entonces, las veces que el mentón toque la mano, va a ser la cantidad de sílabas que tenga la palabra. ¿Listo? Si lo hacemos con beautiful. Entonces, ahí nos damos cuenta que el mentón nos va a tocar la mano ya no 2 veces, sino 3 veces. Beautiful. Y aquí en realidad no importa si la pronunciación de nosotros es más americana que británica, si hacemos más énfasis en las consonantes, que no, aquí no nos va a afectar en nada porque en realidad lo que importa es la pronunciación de las vocales. El tercer método es el método que nos enseñaron a nosotros para hacer la separación silábica en español, que es el de aplaudir. Entonces, cada vez que ustedes escuchan un sonido de una vocal, van a aplaudir. Por ejemplo, computer. ¿Listo? Escuchan el com, la o, computer. Entonces ahí, digamos que es la forma más tradicional siempre y cuando tengan muy claro que la separación se va a dar es por los sonidos de las vocales. El último método es el método de hablar como un robot. ¿Listo? Hablar como un robot, se van a imaginar que ustedes son robots. ¿Listo? Y van a intentar hablar como si fuera un robot. A mí este me parece el más complicado, pero pues hay personas a las que les funciona súper bien. Entonces, por ejemplo, van a decir motorcycle. ¿Listo? ¿Cuántas sílabas tiene motorcycle? Tiene 4 sílabas. ¿Listo? Entonces, la idea es que practiquen con varios métodos y que ustedes encuentren el método que uno, más les guste y dos, con el que se sientan más seguros. Hay personas que de entrada se sienten más seguros con el del mentón, porque digamos que la forma como ustedes abren la boca, pues no miente, mientras que de pronto el oído a veces sí puede traicionar. Tenemos entonces unos ejemplos aquí. Profe, qué pena molestarte, es que mi internet no estaba funcionando y me perdí lo del mentón bastante y estaba como cuadrando todo. Ah, bueno, espera. Aquí. La del mentón. Es que no les quiero poner la cámara porque estoy en pijama. Pero les voy a poner la cámara, entonces ignoren que la profe está en pijama. ¿Listo? Y hacemos el método del mentón. Entonces, ¿ya están viendo mi cámara? Pijamas party. No. Listo. Entonces, vamos a escoger una de las palabras que teníamos ahí preparadas. Ah, ok, hagámosla con esta. Nos ponemos la mano debajo del mentón, no tocándolo, sino un poquito separado. ¿Listo? Y ahí pronunciamos la palabra. Entonces, hagámoslo con la palabra bio. Oh. Cada vez que ustedes, el mentón, les toca la mano, ahí va a contar como si fuera una sílaba. By, una, o. Obviamente cuando lo están haciendo, pues no hacen así la pronunciación así súper lenta, ¿no? Sino que dicen, por ejemplo, otra de las palabras que teníamos acá, chicken, 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 chicken. Entonces, cuando dicen chi, toca mentón, cuando dicen ken, toca mentón también. ¿Listo? Ese es el método de la chin, del mentón. Bueno, seguimos entonces con... Y la profe va a quedar en pijama. En YouTube en pijama. Listo. Cerramos acá y espérenme, abro aquí el chat para poderlo ver. Listo. Entonces, acá tenemos diferentes palabras.
¿Listo? Vamos a utilizar el primer método, que acuérdense que el primer método es el de escuchar. Entonces, intentamos acá con free. Cuando ustedes pronuncian free, free, esta es como si sonara solo una I, ¿no? Esta ya la habíamos visto. Entonces, estas dos es como si fueran solo una, free. Entonces, tiene solamente una sílaba. Seguimos acá. Dice Dani, that's my dress code at home. I know. Yo oficialmente tengo la camisa institucional hasta las 8. Ya después estoy en pijama. Listo. Acá tenemos entonces la palabra it. ¿Cómo se pronuncia? Como si fuera solamente un sonido acá. Entonces, como es solamente un sonido, es solamente una sílaba. It. Viene la segunda versión de it, que vendría siendo eating. Acá entonces tenemos it, esta primera parte, y la segunda parte sería el ing. Eating. ¿Listo? Por ende tendría dos sílabas. Dice Angie, ¿me dejas ver método 3 y método 4? Claro que sí. Método 3 es el de aplaudir. Método 4 es el de hablar como un robot. Listo. Bio ya lo hicimos como con el mentón, entonces pasamos de largo. Esta de aquí también fue uno de los ejemplos que les di. Pónganse la mano debajo del mentón y van a intentar con esta. Fire. Fire. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, una de las como formas más fáciles de aprender la pronunciación de algunas palabras era escribir literalmente cómo se pronunciaban. Entonces yo después leía fired. Ok, esto se pronuncia fired. Si nosotros estamos acostumbrados a este método, tenemos que asegurarnos de recordar siempre que esta I, por ejemplo, es el sonido que nos hace en inglés la I. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar a hacer esas confusiones de cómo se separa en inglés y cómo se separa en español. Y en español entonces yo acá diría fire. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la forma como ustedes, digamos, tienen su método de aprenderse la pronunciación de las palabras. ¿Ok? Bien, entonces la otra que vendría siendo cake. Cake, si se fijan, la E no tiene sonido, es insonora. Y ese EI es el sonido que nos da la A en español. Entonces, cake, una sola sílaba. Seguimos con, acá la palabra cheese, pasa lo mismo. Esta E no tiene sonido. Como no tiene sonido, nos basamos solamente en el que se pronuncia acá, cheese. Listo, tenemos entonces el ejemplo con chicken, que va a pasar lo mismo. Tenemos chi y tenemos can. Hay personas que pronuncian chicken, hay personas que pronuncian chicken, hay personas que pronuncian chicken, como lo quieran pronunciar. Digamos que siempre va a haber esa separación de la primera I y de la E. Y acá hay un ejemplo de una que tiene 3 sílabas, que es worrying. Entonces, wo vendría siendo una, re vendría siendo la segunda, ing vendría siendo la tercera. Worrying. ¿Listo? Si definitivamente ustedes ya hicieron 1000 ejercicios, pero todavía no están seguros de si la palabra que ustedes tienen ahí tiene tantas sílabas o no, existe un website, que es el website que les dejé aquí en las diapositivas. Ahí. Pueden ingresar ahí y digamos que es como una calculadora de sílabas. Entonces ya les voy a mostrar cómo es.
Cuando ustedes ingresen a ese link, entren a este website. Listo, y acá pueden poner la palabra que ustedes quieran. Digamos que yo no tengo ni idea hasta cuántas sílabas tendría. Por chat, ¿cuántas sílabas tendría la palabra notebook? Una, dos, tres, cuatro, 80. Dos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Listo. Vamos a ver entonces. Le damos buscar. Y aquí entonces nos van a decir y nos dan la explicación. ¿Listo? Entonces que la primera nos queda como not y la segunda sí es book. Y tiene de chévere este website que también les dice cómo es la pronunciación de la palabra. Voy a ver si puedo compartir el sonido también para que escuchen cómo suena. Notebook. Ay, no quiso ahora. Bueno, quiso una vez y ya después no quiso. ¿Listo? Mientras ustedes están repasando este tema y mientras digamos que le cogemos confiancita a... Ah, sí se escuchó, perfecto. Mientras le cogen confiancita a cómo es que se hace la separación de las sílabas, pueden hacer lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Escriben una palabra, como por ejemplo esta. ¿Cuántas sílabas tendría la palabra chocolate? 3. Listo. 3. Melissa no está segura. 3. Entonces, revisamos. Y tenemos que tiene 3 sílabas y nos dan la explicación. Con cómo sería la pronunciación más o menos. Cho o let. Chocolate. ¿Ok? Y tienen acá la pronunciación. Chocolate. Choc. O. Lit. Chocolate. Listo, entonces digamos que este website es súper chévere para poder hacer ejercicios así. Entonces cojan palabras random, las colocan ahí y van ustedes como verificando que la cantidad de sílabas que ustedes creen que una palabra tiene, en realidad es la cantidad de sílabas que tiene. Listo, tengo a alguien rubiano que levantó la mano. Sí, yo, buenas noches. Hola. Te quería preguntar si en esa website yo puedo encontrar lo de los pares mínimos, los minimal pairs. Creo que no. Ese tema donde lo podría encontrar así como fácil de digerir. ¿Y ya lo he revisado en los websites que les he recomendado? Pero no he podido, no, la verdad no me da el tema. Ok. Como Vale. uno que puede encontrarlo así ese está súper chévere porque se comprende rápido. Pues déjame, yo busco un website si de pronto encuentro y te lo comparto. Pero yo sí tengo segurísimo que cuando estén viendo fonética y fonología, creo que se llama el curso, les van a dar a ustedes esas herramientas. Ah, ok, Esto listo. digamos que esta es pronunciación 101, se llama cuando estamos recién empezando. Entonces, sí, siempre que ustedes vean que algo es 101, quiere decir que es para principiantes. ¿Listo? En Introduction to Linguistics. Ah, mira, Diego compartió ahí un website en el que de pronto puedes encontrar información. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale, con muchísimo gusto. Te voy a bajar la manita. Listo. Seguimos entonces. Listo. Seguimos con... Ahora sí las reglas. ¿Listo?
Las reglas siempre van a depender de la cantidad de sílabas que tienen los adjetivos. Y vamos básicamente a dividir estas reglas en los que tienen una sílaba, los que tienen dos sílabas y los que tienen tres o más sílabas. ¿Listo? Ah, bueno, Melissa nos está dando un dato ahí. A one lo dan en las mañanas de 5 a 6. Dan todo lo de los actores en inglés. Es bueno en TNT. Ahí se aprende inglés. Podrían entonces revisar eso que nos dicen. Listo. Entonces tenemos los adjetivos que tienen solamente una sílaba. ¿Listo? Normalmente digamos que la regla general es, si un adjetivo tiene solamente una sílaba, lo único que vamos a hacer es, vamos a agregar ER. ¿Listo? Ejemplo de eso, adjetivo tall, una sola sílaba. Si ustedes se ponen la manita debajo del mentón o si ustedes escuchan el sonido, tall solamente tiene el all. Lo único que tenemos que hacer es agregarle el ER. Y tenemos un ejemplo. Mary is taller than Max. Who is tall? ¿Quién es alto? Pilas, los dos son altos. ¿Listo? Lo que pasa es que Mary es más alta, pero eso no quiere decir que Max sea bajito. ¿Listo? Consonant, vowel, consonant. Ahorita la vamos a ver, tranquilo, que se nos vienen todas las reglas. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro que aquí lo que vamos a comparar no quiere necesariamente decir que Max es bajito. Quiere decir que Mary es más alta, pero Max puede seguir siendo alto. ¿Ok? Tenemos acá entonces otro adjetivo, old. Es lo mismo pero diferente método. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, como dices que los dos son altos, entonces tal es una sílaba, ¿sí? O un Ajá. adjetivo. Es un adjetivo. Tal. Tall es un adjetivo. Y taller, entonces es como lo mismo, ¿no? Porque los dos son altos. Sí, pero entonces cuando nosotros agregamos SER, estamos diciendo automáticamente más. ¿Listo? Hagan de cuenta, imagínense que SER traduce más. Más y el adjetivo. Entonces, más alto y viene el dan, que significa que. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este ER es como si fuera más. ¿Y qué significa old? Viejo. Viejo. Entonces, más viejo que. ¿Listo? Dice Diego, los dos son altos, pero uno es más alto que otro. Exacto, aquí. Puede que los dos sean viejos o puede que los Por dos sean eso. jóvenes, pero entonces hay uno Ah. que es más viejo que el otro. Y siempre lo que deben tener en cuenta es que la persona que va al principio, el sujeto que están poniendo al principio, es el que digamos que va a tener más ventaja sobre el otro. En este caso, Max puede tener 9 años y Joan entonces tiene solamente 8. ¿Listo? Entonces, Max es más viejo. Es decir, la persona que tenga más característica o que tenga más cualidad es la que vamos a colocar de primero. ¿Ok? Okay. Acá entonces tenemos long. ¿Qué significa long? Largo. Largo. Y vamos a comparar mi cabello con tu cabello. ¿Listo? Entonces ya sabemos que ese ER es como si nos tradujera más largo que. Ah, ya Mi entendí. cabello es más Más largo que tu cabello. largo es más.
¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que siempre que ustedes ven un adjetivo que estamos comparando, ese ER va a significar más. Más que el adjetivo. Más largo, más bonito, más feo, más el que sea. Listo. Entonces, esa es la regla general. La regla general es, a la mayoría de los adjetivos que tienen una sola sílaba, lo único que tenemos que hacer es agregarles ER. Sí. Si el adjetivo termina en E y tiene también una sola sílaba, seguimos con los de una sílaba, y termina en E, pues no vamos a agregar ER, solamente vamos a agregar la R. ¿Por qué? Porque la E ya está, entonces no es necesario colocarla otra vez. ¿Listo? Aquí, wise, ¿qué significa? Se me olvidó. Sabio, muy bien, Brian. Entonces, como termina en E, lo único que tenemos que hacer es colocarle la R. Esta viene siendo nuestra segunda regla. Entonces, primera regla, a la mayoría de los adjetivos le colocamos ER. Segunda regla, a los adjetivos que terminan en E, lo único que tenemos que hacer es agregarles la R. Mary's car is larger than Max's car. ¿Qué estamos comparando? Carro. Los carros, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica que estamos comparando? El tamaño, exacto, el largor del carro. ¿Y cuál es el carro más largo? El de Mary. ¿Por qué? Porque el carro de Mary es el que inicia la oración. ¿Listo? Entonces, Mary's car, el carro de Mary es más largo que el carro de Max. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces el segundo ejemplo. Con sabio, ¿a quién estamos comparando? A los dos hermanos, estamos comparando a Max y a su hermano. Listo, y ya nomás leyendo esta oración, sabemos que Max es más sabio porque es el sujeto que está iniciando la oración. Entonces digamos que el que lleva la ventaja va primero y el desventajado es el que ponemos de segundos. Listo, seguimos entonces con los de una sola sílaba, ¿listo? Acuérdense de eso. Si tenemos adjetivos que tienen una sola sílaba, ¿listo? Y que terminan en una consonante, solo una consonante, y antes de esa consonante hay una vocal, vamos a tener que poner esa consonante 2 veces y vamos a agregar ER, ¿listo? Yo sé que suena súper enredado así, pero entonces vamos a desmenuzarlo. Tenemos un adjetivo, big. Big tiene solo una sola sílaba porque solo el único sonido vocálico que tenemos es el I, big. Termina en vocal, consonante, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, si tiene solo una sílaba y termina en vocal más consonante, y Dios mío, aquí perdí preescolar. Entonces, siempre lo que vamos a tener que hacer es, vamos a colocar esa misma consonante otra vez y ahí vamos a agregar ER. ¿Listo? Dice Estefanía, 12 abreviaturas, listo. Yo haré la próxima. Entonces, tenemos una sola sílaba, tenemos que termina en vocal consonante, entonces duplicamos la consonante y agregamos ER.
Acá tenemos otro ejemplo. También termina en vocal consonante. Entonces lo que hacemos es doblamos la consonante, la ponemos 2 veces y después agregamos ER. ¿Listo? Motricidad fina, yo sé, pero es que no tengo mouse, sino que es con el pad del computador. Es más complicado. Listo, y tenemos acá un tercer ejemplo, entonces. Tiene una sola sílaba la palabra fat y termina en vocal consonante. Entonces lo que hacemos es doblamos la consonante y agregamos ER. ¿Listo? My dog is bigger than your dog. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando entonces 2 perritos, ¿cierto? ¿Y qué estamos comparando de esos 2 perritos? Que uno es más grande que el ¿La edad? El tamaño. ¿Listo? No sé, Tamaño. dice los años. ¿Quién es el más grande? Exacto, Giovanni. Seguimos acá. Max is thinner than John. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? La altura, ¿no? ¿Altura, segura? ¿Cómo? Sí. Thin significa delgado. Exacto. Ah, sorry. Estamos comparando body shape, ¿ok? La forma del cuerpo, el tamaño del cuerpo. Y seguimos con la tercera. My mother is fatter than your mother. Esto que está acá lo coloqué intencionalmente para que se acuerden de mí el resto de la vida y sepan que uno jamás en la existencia, bajo ninguna circunstancia, dice esto. Nunca en la vida. Bórrenlo. ¿Listo? Nunca vamos a utilizar el adjetivo fat para describir o para comparar a una persona con otra. ¿Por qué? Porque tiene una connotación muy negativa. ¿Listo? Entonces, en lugar de utilizar este adjetivo, que igual si lo utilizamos quedaría así, y si ustedes quieren sonar así como mala gentes, lo pueden utilizar. Pero podrían utilizar otros adjetivos, como por ejemplo, los pongo en el chat. Podemos decir chubby, podemos decir heavy, ¿sí? Podríamos incluso decir big, listo, para describir a una persona. Pero nunca utilizamos fat porque fat es mal, ¿listo? Fat, connotación muy mala. Listo, chicos, nos queda menos de 1 minuto. Odio esto, pero salimos y volvemos a entrar, porfa. Fat significa gordo, pero gordo mal, así como cuando le dicen a usted, ¡ay, qué gordo tan horrible! Más o menos así, ¿listo? Entonces, por eso nunca lo mencionamos. Buscamos adjetivos que digamos que sean un poco más neutros para referirnos al peso de las personas. Listo, entonces, paro aquí. Salimos y por favor volvemos a entrar al mismo link.